Bu- Buenos días, gracias a las personas que se han estado conectando y que nos acompañan el día de hoy. Vamos a esperar aún unos minutos en lo que va ingresando más gente, para poder arrancar con el webinar del día de hoy. En unos minutos regresamos con ustedes. Gracias. Muy buenos días nuevamente y muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Los saluda Ricardo Puente, director comercial de la revista Mercado 2.0. Hoy tenemos comunicación holística, el marketing del futuro. Nuestro ponente del día de hoy, además de ser un buen amigo, un gran ser humano y un experto en su materia, nos informa el nacimiento de Oloscom en plena pandemia para asistir a las marcas. Alan Muñoz, CEO de Oloscom, con más de 31 años de experiencia, desarrollando y dirigiendo organizaciones enfocadas a los servicios integrados de mercadotecnia a nivel internacional
incluyendo empresas propias y en empresas multinacionales. Estuvo como CEO en Geometry México. Además, Alan fue director de Planeación Estratégica para DDB Centroamérica y director de Grupo de Cuentas en BBDO Direct en Centroamérica. Bienvenido, Alan, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. La introducción me halaga. Te agradezco muchísimo el mensaje de entrada. Y a todos los que están presentes, pues muchísimas gracias por tomarse su tiempo. La verdad es que para mí es muy interesante poder exponer un modelo que yo creo que no solo viene siendo algo que trabajamos ya desde hace muchísimos años hacia atrás, sino que realmente ha probado ser sumamente efectivo y que definitivamente toma una gran relevancia en este momento en el que estamos, no solo porque ha probado anterior a todo este tema que realmente funciona, sino que realmente estamos convencidos de que es la gran solución para momentos como los que estamos y por supuesto que hacia adelante. Por eso me atreví a titular esta presentación no solo con el concepto como lo entendemos de comunicación holística, que sobre eso por supuesto vamos a hablar hacia adelante, sino que esa es la gran pregunta, ¿es el marketing del futuro? Pues la verdad es que tendría que decir que en principio no, o sea, es desde el punto de vista, si hablamos de un concepto de futuro, tendríamos que hablar de algo que va a funcionar y va a seguir funcionando, y creo que tiene que ver más con un modelo de gestión de negocio, de filosofía de negocio, de ejecución del negocio, más que simplemente ponernos a pensar o a predecir el futuro, porque la verdad es que creo que en esta época, como todos, creo que lo estamos pasando, también estamos un poco cansados de tener predicciones todos los días. O sea, yo particularmente he recibido todas las que se imaginen. Por supuesto que a la hora en la que estaba preparando esta presentación, veía un poco los diferentes momentos y los diferentes archivos y las diferentes presentaciones que me hacen llegar, analizando un poco el entorno. Y bueno, pues la verdad es que es una mezcla entre temas sumamente negativos y temas sumamente complejos hacia adelante, donde las predicciones no dejan de existir y que por supuesto más bien empiezan a ser un poco preocupantes, pero vuelvo a lo mismo. ¿De verdad estamos listos para predecir? Ni siquiera hemos podido predecir lo que está pasando. Creo que tampoco tenemos la suficiente información en este momento para poder predecir lo que viene. Y cosas de este tipo son las que vamos a tratar en esto y que básicamente quisiera empezar quiero pasarles un video que me llamó muchísimo la atención porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Y no es un tema de sentarnos a analizar si realmente lo que estamos viviendo, no va por ahí. Va por el lado de que de verdad, desde el punto de vista nuestro, todo lo que pasa y todo lo que funciona, la teoría, los libros, la historia, siempre nos dice lo mismo. La vida, la economía, los modelos de negocio, etcétera, etcétera, son cíclicos. Todos son ciclos. Las cosas suben, van y vienen. Y realmente todo eso es parte de la vida misma. Así que, como verán, en realidad es como este momento. La verdad es que vendrán más. Y hay que prepararse, hay que estar listo con el modelo que nos permita ajustar el cambio hacia adelante. No necesariamente estar prevenido, porque difícilmente la prevención es un tema que tiene que hablar de un poco del modelo de lo que tiene que pensarse como una predicción, y no es tanto estar prediciendo las cosas, sino tener claramente establecido un modelo que nos permita ser ágiles y estar a la vanguardia siempre. Les voy a robar 3 minutos con este video que yo creo que está muy ad hoc hacia lo que estamos hablando y que creo que definitivamente nos va a interesar verlo. Entonces, permítanme y aquí se los dejo un momento. Un modelo que es bastante claro y bastante interesante alrededor de esto, ¿verdad? Hace como un mes que me compartieron este video, me pareció sumamente adecuado volverlo a compartir con ustedes. Y es que técnicamente estamos hablando de un momento en el que tenemos que hacer push. Esto fue una conversación que estaba sosteniendo y que básicamente me trajo a la mente ese tema. Las crisis son como estas, son momentos donde definitivamente tenemos que empujar, porque estamos en un momento bajo. Pero para empujar hay que empujar de la manera correcta y necesitamos estar enfocados y tener un modelo muy claro que nos permita verdaderamente saber hacia dónde vamos y cómo tenemos que ajustar nuestra realidad para poder
ser efectivos. En momentos de crisis como este que estamos pasando, no necesitamos ser grandes visionarios. Lo que realmente necesitamos es tener muy claro cómo podemos ajustar nuestro modelo, el modelo de trabajo, el modelo que tenemos planteado, y aprovechar esa flexibilidad que normalmente debería de tener para que obviamente a través de un modelo ágil, verdaderamente adaptable, realmente haga que el cambio funcione. Necesitamos que este modelo nos transporte hacia el éxito y a la forma ágil y clara de hacer las cosas. Para eso tenemos que tener concebido un buen modelo de operación, un buen modelo de trabajo que nos diga claramente cómo tenemos que ajustar nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros modelos en el momento en el que queramos empezar a avanzar y hacerle frente a una situación como la que estamos viviendo. Y es que nadie pudo prevenir nada de esto. Eso es clarísimo. Entonces estamos en un momento que definitivamente hay cambios, hay ajustes. Lo que normalmente veíamos como elementos paulatinos se convierten en cambios dramáticos. De un momento a otro nos ajustan a una nueva realidad, a un nuevo momento, a un nuevo estándar de vida y a una nueva forma de hacer las cosas. Y eso es fundamental. Nadie podía prever esto, pero nosotros nos adaptamos y aprovechamos las oportunidades. Piensen en esto, de las crisis nacen las grandes oportunidades, si realmente tenemos el modelo adecuado y sabemos observarlas. El problema es cuando normalmente nos dejamos llevar o la visión se nos opaca y se nos reduce ese famoso 360 a un tema de cómo atiendo la crisis, la crisis, la crisis. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vamos a mover? ¿Y dónde están las oportunidades que en este momento aparecen y que deberíamos de estar atacando de una forma eficiente, ágil y por supuesto que sea una buena forma de hacer negocio y seguir creciendo? Hace 2 meses, 2 meses y medio casi, nadie se imaginaba que íbamos a tener un Fórmula 1 en línea o que íbamos a tener un fútbol virtual y ahora resulta que las ligas se mueven, ahora resulta que hasta las de básquetbol en Estados Unidos, ahora hay la liga 2K y resulta que la liga 2K es una maravilla y tiene un montón de gente en eso. Nadie se imaginaba esto. Nadie se imaginaba que los mismos chinos ahora resulta que su policía y sus bomberos tienen cascos infrarrojos para poder detectar la temperatura de la gente y saber quién puede tener un modelo de infección en este momento. Nos ajustamos rápidamente a un cambio de vida y obviamente presionados por una crisis. Miren, de cada una de las crisis el ser humano va a salir adelante de la forma que sea. Vamos a salir adelante y por supuesto depende del modelo y depende de la visión que nosotros tengamos de esto. Como vimos en el video, momentos buenos, momentos malos, siempre van a haber y van a seguir existiendo. Definitivamente lo más importante de todo esto es adaptarnos y aprovechar las oportunidades. Algunos lo hacen, algunos no. Yo soy de los que pienso que hay que aprovecharlas. Y siempre, por supuesto que hay en el medio todo un tema de bienestar social y hacer el bien y todo eso está considerado, por supuesto. Pero definitivamente dentro de las crisis hay oportunidades. Algunos las sabrán aprovechar. Esos algunos son los que vamos a ver en un tiempo X, no muy lejano, que van a empezar a despegar y van a empezar a crecer simplemente porque se atrevieron a hacer y a ver las cosas de una manera diferente. De aquí hay un tema muy importante. Vamos a seguir cambiando. Esta no es la última vez que nos va a pasar. Vamos a seguir cambiando, sea el ritmo que sea. No siempre vamos a tener la misma presión, por supuesto. Espero que no. Y ojalá, por lo menos a mí no me toque vivir algo otra vez como esto. Pero definitivamente tengo que estar preparado para que suceda. Y esa preparación indica que tenemos que tener una visión muy clara acerca de las gran cosas. No se trata de prever o vaticinar. Eso es técnicamente imposible. Y esto es la prueba. Estamos viviendo la prueba. Es imposible prever o vaticinar. Pero sí es una gran parte de lo que estamos viviendo en una crisis. Por eso se llama crisis. Nos agarró prácticamente, vivían aquí en México acostados en la hamaca. Y eso es una parte importante. Esa preparación tiene que ir más allá de ser nefasto, ¿ok? La tendencia, normalmente, miren, de la cantidad impresionante de información que me ha llegado, porque creo que todos estamos afectos a toda esta información y se ha hablado mucho del tema de información y desinformación, desgraciadamente. Pero vean cómo las gráficas son clarísimas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta en la primera, a la izquierda, hablamos de que vean simplemente la curva de cambio, la curva de aumento
de lo que va a significar el desempleo. Bueno, y no puede ser más terrible, ¿verdad? Es una cosa horrible. Vean cómo inclusive la proyección que se está dando de todo el tema de booking en hoteles en China, realmente es catastrófica, al punto en el que ya deberían de empezar a crecer en este momento. Valga la creación, es peor de lo que estaba previsto. No podemos vaticinarlo. Además, ellos mismos, estas proyecciones ya no sirven porque da la casualidad que ni siquiera están claras. Si ven el que sigue, el comentario de lo que tiene que ver con la reapertura en China, bueno, por partes. Eso ni siquiera está considerado, que esa apertura se iba a dar por partes. Ellos no lo podían ver. ¿Por qué? Porque no lo ajustaron, pero sin embargo les aseguro que para este momento ya tienen un modelo de ajuste y ya están ajustando eso para enfrentarse a un tema que se llama realidad, y es lo que estamos pasando en este momento, y es donde técnicamente tienen definitivamente su modelo de visión estratégica que les permite irse ajustando a lo largo del cambio, y este proceso de cambio es vital. Muchos reportes, muy pocas semanas, todos tragiquísimos, definitivamente intentan vaticinar lo que viene. Y esa es la parte que, insistimos, no estamos en una posibilidad de hacerlo. No nos interesa tener la visión de lo que va a pasar en los próximos meses o años. No, nos interesa en este momento ir ajustando y definitivamente montarnos en un rol que a su vez nos permite ir ajustando lo que estamos haciendo. Los modelos predictivos tienden a ser nefastos en este momento. Ahora, no busco minimizar el impacto, porque la verdad sí, estamos en un momento complicado y definitivamente el impacto se está dando. Estamos en ello. Sin embargo, de hecho, a veces, desgraciadamente, lo que se está proyectando, el impacto está siendo peor. Hay que aceptarlo. Pero todo depende de cómo lo enfrentemos. Fíjense en este otro que a mí me parece muy relevante, porque, perdón que me regrese. Aquí no quiero dejar esta frase porque en esto, y creo que a muchos de nosotros nos lo decían nuestros papás, en mi caso mi abuelo, ellos decían algo muy interesante. Estas crisis las vivimos nosotros como abuelitos, las vivieron sus papás, las vivirán ustedes, las vivirán sus hijos, sus nietos, pero siempre serán complicadas. Por eso son crisis. Y la mayoría de las veces no son vaticinables. Entonces, por supuesto que ese modelo de predicciones nunca faltan. Vean, hoy las frases, ¿quién no está cansado ya? Pues yo sí, yo lo acepto. Tal vez me van a decir amargado, pero yo ya estoy cansado de que todo el mundo me diga, mira, es que el futuro va a ser diferente, de verdad. Y esto que viene va a cambiarlo todo. Ajá. Y nunca va a ser los mismos de antes. No, de verdad, qué bárbaro. O sea, y la bola de cristal. O sea, definitivamente nos encantaría tener una, pero hay cosas que son sumamente básicas. Y estos tres comentarios, pues son muy ciertos. La verdad es que es muy ciertos, pero de verdad, ¿estamos seguros de que proyecciones como estas que están aquí, que ya tienen un mes y medio, van a funcionar tal cual y van a ser así tal cual? ¿Quién dice que en cualquiera de estas industrias no hay un giro de novedad estratégica que le va a permitir irse a otro nivel? O simplemente cambiar la manera de hacer las cosas para visualizarlo. Hoy, según esta tabla, pues técnicamente si alguien está metido en turismo y en hospitality, les puedo decir, tengan mucho cuidado porque se ve nefasto. Yo puedo decir, sí hay casos que están siendo exitosos alrededor de este momento y que están planeando mucho más allá de lo que está pasando hoy. Y eso creo que es muy importante. No podemos basarnos en las predicciones en este momento. Eso es muy complejo. Miren, según Nostradamus, el mundo acá, bueno, por lo menos el Armagedón venían en los 90s. Los mayas dijeron que en el 2012 nos íbamos a morir todos porque el mundo se acababa. El mundo se ha acabado un montón de veces. Todo cambia. Vean el tema de las Torres Gemelas. Vayámonos, los que tenemos edad, vayámonos a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando se destapó todo el SIDA y todo este tema, que fue otro tema de crisis momentáneo. Está bien, no necesariamente comparable, pero fue otro momento de crisis. Y las convenciones y la nueva normativa y las nuevas formas de comportamiento de la gente, por lo menos en esos ámbitos, empezaron a generar cambios y tuvimos que ajustarnos. Entonces, claro que nos gustaría tener una bola de cristal, pero la verdad es que ver el todo para ajustar lo necesario, incluso lo inesperado, es lo que deberíamos de estar enfocados.
¿Cómo podemos visualizar ese todo? ¿Cómo podríamos tener concentrado ese todo? Para mí ese todo tiene una visión que se llama holística. Y es ahí donde obviamente quiero aterrizar. Para mí la comunicación holística no es algo que nació ayer, es algo que se viene hablando a lo largo de años. Se hablaba de comunicación integrada a principios de los 90, finales de los 80, se hablaba de planes 360 después, últimamente de multicanal, de omnicanal, de un montón de cosas. La verdad es que cualquiera de estas cosas funciona en el tanto la visión estratégica sea integral. Ojo, realmente integral. No, mira, no vernos como los silos, ¿verdad? Como ese modelo de silos que existe. Ay, no, ahora resulta que yo en mi empresa tengo un área de aquí especialista en digital. Ahora todos hay que ser digitales. Tiene que ser digital y tengo mi área de ATL y tengo mi área de BTL. Y sí, estoy de acuerdo en que esos temas están, pero mientras nosotros veamos eso dividido por silos y no cómo integramos todas esas partes de una manera holística en una estrategia que saquen lo mejor de cada una de esas áreas, en realidad no tenemos más que silos que vamos a utilizar de una manera emergente cuando el agua la tengamos en el cuello. Es una visión estratégica, integral. Las acciones tienen que estar controladas de forma integral y definitivamente se obtiene con visión real, con una visión holística. Necesitamos estar conscientes de ellos y ajustar nuestro modelo de ver y hacer las cosas. Esto va a volver a pasar y van a pasar otras cosas, ojalá nunca así de dramático, pero definitivamente en realidades de mercado constantemente vienen sucediendo y esos cambios y esos ajustes son cada vez más necesarios. Y sobre eso vamos a ir aterrizando. Muy interesante, me encontré este artículo, realmente me lo compartió una gran amiga mía en Estados Unidos, que me hizo ver algo que era muy interesante. Curiosamente hablan del mismo concepto y yo en medio de la preparación de todo esto, donde dicen Holistic Brand Management is the new marketing. Tienen toda la razón. Hoy por hoy estamos pensando en que, mira, cuando esto pase y qué vamos a hacer y cómo nos vamos a mover alrededor de este asunto y vamos a atender la crisis. La gran pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo hoy para después de la crisis? Y vengo hablando eso con mi equipo de la agencia desde hace más de un mes. ¿Qué estamos haciendo hoy y cómo estamos ayudando a preparar a nuestros clientes para que esto pase? Más bien la pregunta hacia adelante. Queridos, estimados clientes, ¿qué están haciendo para después de la crisis? ¿O todavía están pegados en la crisis? Porque ya esto tiene que estar cambiando y debería estarse ajustando. Ahora, del lado de nosotros como agencia, creo que es muy claro entender qué es lo que estamos haciendo. Estamos, por supuesto, perfilando un modelo holístico que nos va a llevar a hacer estas cosas. Del lado del cliente, por supuesto que hay una solución intrínseca, donde tiene que verse un pensamiento holístico desde ahora, como finanzas, operaciones, logísticas, customer service, servicios internos, comunicaciones internas y externas, cómo todo esto se está orquestando de la manera adecuada. Porque esto tiene que ser una orquesta. ¿Y cómo trasladamos esta realidad a nuestra empresa? Nosotros tenemos que ser esa organización. Y técnicamente esa organización que definitivamente tiene que permitirnos ser en este momento el mejor equipo con nuestros clientes y poder apoyarlos no solo con nuestra visión de trabajo, sino con nuestra gestión. De nada sirve si estas cosas se hablan y se dicen y se ponen y hasta hacen presentaciones maravillosas si realmente no se aplican. Más aún, si realmente no tenemos pruebas de que esto funciona. Y creo que esto es un tema fundamental. Así como el cliente busca hacer lo mejor de su lado, nosotros necesitamos ser parte de ese trabajo en equipo con el cliente, con una visión específica. Cada planeta en este modelo es definitivamente una forma muy importante, es clave en el modelo de la organización y debe mostrarse hacia adentro de la misma forma. De nada nos sirve pensar, ay, sí, el cliente en el medio o el consumidor en el medio, la organización en el medio, si realmente no hacemos que las diferentes partes del modelo en realidad cumplan su cometido. ¿Quiénes van a qué velocidad? ¿En qué momento? ¿Quiénes brincan? ¿Quiénes se sientan? ¿Quiénes callan? ¿Quiénes hablan? ¿En qué momento y cuándo? El modelo holístico no pretende simplemente tener una serie de verticales trabajando en función de un cliente.
tiene el objetivo de ser una organización, tiene el objetivo de ser un modelo de planeación y ejecución holística, estandarizada de las diferentes partes que conforman ese todo. Estamos en un gran momento. Pero obviamente, para poder nosotros mostrar el mejor esplendor de lo que queremos, tenemos que estar organizados y pensándolo de esa forma. Esas necesidades, que son necesidades de mercado, del cliente, de agencia, de empresa, de compañía, de grupo, se tienen que ir dando con el paso del tiempo. Y aquí caemos en un tema que para mí es muy importante y es lo que yo empiezo a ver como la forma adecuada. ¿Cómo tenemos que verlo? El tema es casualmente poder ajustar al cambio de manera ágil. Esa palabra ágil es fundamental. Y de acuerdo, por supuesto, a los requerimientos de negocios. Estamos hablando de negocios. Esto no es una fundación y nunca lo va a ser. O sea, nosotros estamos para hacer negocios con nuestros clientes. La visión requerida alrededor de esto es esa capacidad de ajuste. Esto nos va a permitir avanzar más rápido y por supuesto que ese avanzar rápido significa ir logrando la información suficiente con el paso del tiempo para tener visión de futuro. Y no solo saber cómo podemos ir gestando ese cambio y modelando esa evolución, sino irnos ajustando al proceso de una manera cada vez más ágil y cada vez más estructurada. Por supuesto que estamos hablando de que para eso hay que entender el reto planteado de las diferentes perspectivas. Hay que presentar una solución líquida. Esa palabra líquida me gusta mucho porque en realidad estamos hablando de cómo tenemos que colarnos dentro de la misma entraña del negocio para poder tener esa visión y no solo esa visión, sino poder verdaderamente tener esa misma organización con el cliente, formar ese equipo real enfocado en objetivos comunes y por supuesto entendiendo lo que significa la relación o la importancia o los KPIs del negocio. Pero para eso necesitamos entenderlo, para desarrollarlo, para crecerlo, para que nosotros tengamos un movimiento claro hacia crecer en el negocio y nuestras marcas de manera simultánea. De nada me sirve generar una excelente estrategia si no mueve las agujas del negocio. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar sobre objetivos comunes y los objetivos comunes tienen que ser planteados como un equipo común y tiene que ser entendido en el cliente de la misma forma. ¿Para qué? Para que pues, técnicamente podamos simplemente ir ejecutando las cosas como deben ser. Hablamos de convertirnos en esa famosa pieza única que está compuesta por dos partes. Sí, el cliente sigue siendo el cliente, la empresa sigue siendo la empresa, el negocio sigue siendo el negocio. Nosotros seguimos siendo agencia, seguimos siendo proveedor. Eso es una línea que existe y va a seguir existiendo. El tema es cómo lo hacemos cada vez más delgada y que podamos trabajar juntos y podamos ir avanzando juntos como equipo, donde los objetivos de negocio son los mismos. Tanto el área de marketing de la empresa como la agencia que realmente soporta el negocio tienen que tener la misma agilidad y capacidad de ajustarse de forma acelerada al cambio. Tienen que ser un equipo real. Y ese modelo de agilidad y de capacidad no siempre es lo que realmente nos permite evolucionar como debe evolucionar. Por el contrario, tenemos que asegurarnos que eso sea vital para que el negocio funcione y fluya. Si es que realmente queremos llegar a crecer el negocio y tener las soluciones necesarias, que básicamente nos vengan a solventar esas necesidades de comunicación de forma integral, de manera holística, que lo podamos ver de una manera íntegra, que lo podamos visualizar, casi que podamos tocar ese modelo estratégico, ese modelo operativo y que fluyan de una manera constante, continua, unificada. Es algo muy similar al funcionamiento de un reloj, así de fino, así de estructurado, así de definido, así de puntual, todas las piezas, todo el motor caminando de la mejor manera, saltando cuando tiene que saltar cada una de sus partes, no antes y no después, cada uno sabiendo cuál es su rol y cómo tiene que ir caminando. Pero ante todo, insisto, esta visión de negocio, esta visión holística, tiene que darse de una manera estructurada. Ahora, el ciclo en realidad tiene diferentes temas, ¿verdad? Entender muy bien que una vez que analizamos, sin necesidad de paralizarnos, eso sigue siendo un gran problema. El parálisis por análisis o no puedo montar un plan hasta que no haga 50 estudios de mercado o 50 análisis previos que me van a tomar 6 meses para tomar una decisión estratégica. La verdad es que no, eso creo que ya está bastante en el pasado, pero sí poder analizar de manera fuerte nuestra problemática, todo ese modelo
de oportunidades, de fortalezas que tenemos, igual las mismas amenazas y debilidades, eso todos los que trabajamos en esto lo entendemos muy bien, pero definitivamente nuestra idea estratégica tiene que partir de un modelo de oportunidad de negocio. ¿Dónde está la oportunidad? Y lo decíamos hace rato, en momentos de crisis como este, sabemos y tenemos que tener la facilidad de encontrar las oportunidades de negocio para poder trabajar con ellas. Esa creatividad estratégica que necesitamos parte de entender esa oportunidad de negocio. Y de ahí, por supuesto, que empiezan a partir el resto de las cosas, donde básicamente tenemos que aplicar creatividad per se y cómo podemos hacer las diferentes adaptaciones. No solo aplicar multidisciplinas, porque no es solo, como les decía, utilizar las diferentes verticales que yo tenga en mi negocio, sino cómo se controla y cómo cada parte de ese todo realmente forma un modelo intrínseco dentro del modelo que estoy planteando, dentro de la estrategia, dentro de la operación que voy a ejecutar. Y eso, por supuesto, si aquí empezamos a disgregar eso que muchas veces se ve como verticales, pero cuando tengo que hacer e-commerce, cuando tengo que aplicar BTL, cuando tengo que hacer ATL, definitivamente considerar data como parte fundamental o el conocimiento es crítico. En qué momento tengo que aplicar el modelo digital, la tecnología, el papel que juega la tecnología alrededor de esto, y más adelante lo retomo, pero la tecnología hay que entenderla. No es simplemente tener herramientas por tener herramientas que hagan maravillas, no, maravillas en función de qué, en función de la necesidad que tengo y cómo realmente esto aplica dentro del mismo modelo de ejecución holístico y cómo este tipo de cosas realmente tienen que estructurarse de forma que me lleven no solo a ejecutar y ser eficiente en lo que estoy haciendo, sino que me permitan mantener una medición constante de los resultados y eso definitivamente me permita aprender de manera constante y evolucionar. Los datos, resultados, aprender, evolucionar, mejorar, todo eso depende de lo mismo. Pero nada de esto funciona si no vemos todo el ciclo hacia atrás, si no tenemos una creatividad estratégica montada en 3 áreas fundamentales, si no tenemos una verdadera creatividad de operación, de creatividad en cada una de las áreas que involucran la generación del modelo de negocio que vamos a implementar, si no tenemos la capacidad de adaptar de forma multidisciplinaria y generar desde el momento en el que estamos pensando en esto, un modelo de control de resultados que nos diga desde el inicio, desde el momento en el que se está empezando a ejecutar, si las cosas van bien o mal. Esto de, mira, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para resultados? Los resultados se dan desde el día 1. Y tenemos que construir esto de manera en la que nosotros empecemos a ver información. Ahora, si esa información nos permite tomar decisiones hacia adelante o no, eso es otra cosa. Pero definitivamente desde el primer día tenemos que ir viendo cómo están fluyendo las cosas. Espero que no tengamos que ir haciendo muchos cambios desde el día 1, por supuesto, pero definitivamente tenemos que irlo viendo de esa manera. Entonces, todo este modelo tiene que simplificarse y tiene que verse bajo una estructura bastante más simple, donde tenemos que entender que el modelo es bastante claro, tiene que estar pensado para encontrar esas oportunidades, transformarlas y capitalizarlas. Ese modelo per se tiene que llevarnos a que cada una de las piezas realmente se integra de manera específica para conformar ese todo. Y es un ciclo. El ciclo siempre tiene que partir de un análisis y terminar con un análisis. Análisis de lo que necesitamos y luego análisis de resultados, de si las cosas que estamos verdaderamente ejecutando están funcionando o no. Simplemente tener muy claro qué es lo que tenemos hoy, cómo tenemos que empezar a ejecutarlo y cómo llevarlo hacia adelante pensando en quick wins. Y cómo planteamos un modelo estratégico, un plan estratégico que realmente empiece a operar ya y empiece a darnos no solo información, sino que empiece a generar resultados ahorita. Y para eso existen los diferentes medios, los diferentes momentos, los diferentes niveles de acción que tenemos dentro de la organización. Y por supuesto, la ejecución y el control. En la ejecución se quiebran la gran mayoría de las ejecuciones, de los programas, de los proyectos, de los planes, de las campañas. En la ejecución, por lo menos en el mundo de los programas de relacionamiento y de los mundos de centros de información e interacciones, el 87.4% de los programas se quiebran ahí. Y es porque no hubo un plan estratégico y de ejecución bien logrado, o porque simplemente en el momento en el que se puso a ejecución, pues simplemente no teníamos el conocimiento, la capacidad para poder hacer
lo que estábamos simplemente pensando hacer. Entonces, ahí es donde empiezan a darse una serie de complicaciones porque las decisiones críticas que tienen que tomarse en el camino están basadas en experiencia. Y sí, tiene que verlo uno regado más de una vez para poder saber qué es lo que no se hace. Pero por supuesto tiene que saber uno muy bien ese tipo de acciones, ese tipo de momentos para tomar las decisiones en los momentos críticos, cuando se tienen que tomar decisiones de ajuste o de cambio. Es parte del modelo holístico. Ahora, la gran ventaja que tiene este modelo es que una vez que estamos ejecutando y que estamos controlando el modelo y teniendo la información a la mano, pues obviamente tenemos otra vez resultados que se vuelven a reanalizar, que se vuelven a mejorar la estrategia y que se automáticamente se ejecutan y se controlan. Cada uno de ellos, pues obviamente deberá de definir cuáles herramientas se utilizan, en qué momento, cómo se estructuran entre ellas para que este ciclo empiece a tomar vida y que realmente empiece a responder a las necesidades de lo que planteamos, de nuestro negocio, de la situación de mercado, de lo que está pasando. Por supuesto que en este momento todo lo que tiene que ver con digital y con e-commerce ha sido muy relevante y bueno, pues es obvio, o sea, ahora sí que aquí no hay que tener una bola de cristal. Definitivamente estamos en un momento donde si todo se hace desde la casa, hasta la gente que no compraba online va a terminar haciéndolo, porque prefiere eso que tomar un riesgo como el que se tiene que tomar a la hora de salir. Pero definitivamente cada una de estos momentos, cada una de estas áreas tiene que estar definitivamente estructurada y orquestada para que cumpla con este modelo que estamos viendo. Y eso no solo, insisto, no solo hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que ejecutarlo, hay que saber cómo. Tiene que tener esa capacidad y esa dinámica de ajustarse rápidamente según el momento que estemos pasando. Y por supuesto que ese entendimiento se da desde el momento en el que se ejecuta al principio. Ahora, la clave de todo esto definitivamente es tener al cliente en el centro. Porque tenemos que actuar de acuerdo a las implicaciones de cambio de los clientes. Esas personas que están cambiando de comportamiento, de necesidades o requerimientos son las que tienen que ser atendidas. ¿En función de qué? ¿Por qué medio? ¿En qué estructura? Todo eso es exactamente lo mismo. Tenemos que estar bajo ese mismo modelo para saber que definitivamente estamos estructurando el plan. Entonces, más bien empezamos a ver del cliente hacia afuera. Este cliente lo estamos atacando con estas herramientas. ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Con qué razón? Todo eso nos va a llevar a tener este modelo cíclico que técnicamente empieza a hablar del análisis de resultados, del modelo de planeación, de cómo esto evoluciona y evoluciona y evoluciona de una manera permanente, para que de esta forma, como buen modelo, definitivamente no tengamos los problemas de ejecución que se pueden dar en el camino y que para efectos nuestros es muy importante mantener. Es un tema que no puede esperar y que tiene que ser controlado desde el momento. Ahora, hay momentos clave alrededor de esto. Hay elementos que tienen que ser considerados. Yo menciono algunos de ellos porque creo que es muy importante. Por supuesto que cualquier negocio tiene que estar enfocado a crecimiento. Para eso es muy importante entender que necesitamos ser ágiles, sólidos. Necesitamos estar verdaderamente enfocados a los negocios, no solo a que las cosas sean muy bonitas o se vean muy bien o nos logren probablemente un gran awareness o tengamos un top of mind interesante. No, necesitamos mover las agujas del negocio. No podemos dejar esas cosas de lado. Y por supuesto que ese negocio tiene que desarrollarse. No es para tener resultados solo ahora. Es cómo los vamos construyendo cada vez más, cómo nos vamos poniendo un techo cada vez más alto y cómo vamos creciendo con el modelo. ¿Dónde debemos ajustarnos a esta realidad de negocio sin depender del modelo de los elefantes blancos? Y aquí me refiero estrictamente a esas verticales internas. Ah, no, es que mira, resulta que el plan que tenemos es maravilloso, pero el área digital, como que el proyecto para el área digital no es interesante. Entonces ahí empezamos a divorciarnos internamente, empezamos a tener problemas de familia. Entonces ahí empezamos a tener toda esa serie de elementos que nos empiezan a dar, que empiezan a ser críticos, porque resulta que no obedecen estrictamente un plan completo, sino al interés de cada una de las áreas internas. Y eso no puede pasar. No, mira, es que el área de logística como que no está muy de acuerdo. Mira, si es la mejor solución para la compañía, todos tienen que estar de acuerdo. El objetivo tiene que ser el mismo. Los elefantes blancos tienen que morirse, porque los elefantes blancos tienen que responder a una realidad que se llama negocio, a una realidad que como negocio tiene que tener una visión holística y tiene que estructurarse y ejecutarse de esa forma. Y eso pues claramente es muy importante. Finanzas, logística, digital, producción, creatividad,
todos tienen que saltar como un reloj en el momento en el que tenga que ser y de la manera que tiene que ser, porque si no el motor se quiebra y el modelo holístico se rompe. Y esto, aunque parezca complejo, la verdad es que no. Tenemos pruebas suficientes para asegurarnos de que esto funciona. Lo mismo, hablar de personas. Miren, hay que ocuparnos del éxito, del progreso de nuestros clientes, por supuesto, pero también de nuestro equipo, de la gente que hace realidad esto, de la gente que hace realidad el que este modelo funcione. El talento es algo que tenemos que visualizar y cuidar absolutamente, siempre, porque son los que realmente nos hacen vivir alrededor de este asunto. Nosotros tenemos que retener a la gente desde antes. O sea, la verdad es que la retención se construye. Eso es como cuando hablamos de Relationship Management Programs. La retención se construye desde antes, no cuando ya se van, no cuando tenemos a nuestro talento harto porque les prometemos lo que no funciona, o cuando no los dejamos crecer profesionalmente, cuando no los dejamos inclusive tomar riesgos. Creo que hay mucho y muy buen talento. Bueno, y ahora, con la situación que estamos viviendo, y con las gráficas que vimos, por supuesto que hay muchísimo buen talento en la calle, de personas que de una u otra manera no supieron ser aprovechadas en una organización, o que desgraciadamente cuando dijeron me voy, ya era demasiado tarde. Hay que saber retenerlo y hay que saber cuidar a esa gente, porque esa gente es la que verdaderamente hace las empresas. Las empresas no son exitosas, la gente es exitosa, el equipo es exitosa, la visión es exitosa. Y definitivamente las personas son un fundamento alrededor de este asunto. Creatividad, por supuesto. Ahora, la creatividad no solo es responsabilidad de un área creativa. Eso pasó hace muchos años. En realidad, hoy estamos hablando de que todo el negocio, toda la organización, todas las diferentes partes del modelo holístico tienen que ser creativas. Tienen que darnos lo mejor de lo que tienen. Su enfoque tiene que ser convertir la innovación en negocio, trabajar constantemente en esas novedades que permitan solucionar la realidad del negocio, las problemáticas que estamos enfrentando con ideas frescas y que verdaderamente nos permitan evolucionar con la información que tenemos aprendida, con lo que estamos caminando, con los proyectos que están corriendo, con la información que tenemos adentro, con todo lo que como organización, no solo interna, sino con clientes, estamos aprendiendo y estamos ejecutando. No depende solo de nuestro departamento creativo. Es una pieza más sumamente importante dentro de nuestro modelo y va mucho más allá. Y esto, por lo menos de mi perspectiva, desde hace muchos años debería estar haciendo así. Y está siendo así, por lo menos en mi caso, está siendo así. Ahora, tecnología es una parte importante. Tan importante que en los últimos 15, 20 años se ha convertido en un gran diferencial. Ahora, creo que la parte más importante de tecnología, lo decía hace un rato, es entender bien el rol de la tecnología. ¿Y por qué la ocupamos? ¿Para qué la ocupamos? Ese para qué y el cómo. Porque no es solo tener una herramienta maravillosa o herramientas maravillosas en función de lo que yo estoy pensando. Quiero construir una plataforma similar a la que vi una vez en una película que me parece maravillosa tenerla. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué quiere esto? ¿Qué va a hacer esto? ¿Cuál es el rol que juega? No significa convertirnos en especialistas. O convertirnos en desarrolladores, no, para eso están ellos, para eso están los grandes conocedores de ese campo, en cómo hacer realidad lo que nuestro modelo estratégico y operativo pide, pero no al revés. No puede ser que más bien tengamos nosotros herramientas maravillosas a los cuales los planes de marketing y las estrategias y las operaciones tengan que adaptarse, sino al revés. Necesitamos estar muy claros en que nuestros planes tienen que ser ejecutados con la mejor tecnología posible. Por eso es que en muchos casos las organizaciones como la nuestra han tenido que decidir tomar la decisión de tener sus propias herramientas adentro, invertir gran parte de sus ingresos en investigación y desarrollo constante para mantenerlas en evolución. Y que esto nos permita constantemente mantener un ciclo de información que no solo se convierte en información saliente, sino cómo capturamos esa información de regreso para que esa información de regreso nos permita aprender y mejorar los ciclos de manera constante. Todo esto tiene elementos simples, ¿verdad? Vamos a pasar situaciones similares en el futuro. Y para eso no necesariamente pues vamos a estar preparados. Eso es clarísimo, ¿verdad? Dependemos de una integración de los modelos y esos modelos tienen que irse viendo de esta forma. Y yo creo que es muy importante ver y aprender también de lo que ya existe y que tiene y que funciona.
Lo más importante aquí es asegurarnos de que tenemos la agilidad para adaptarnos rápidamente, el conocimiento, la aplicación, la ejecución y por supuesto la experiencia para realizarlo. Entonces, sobre todos este tipo de cosas, ejemplos sobran. Ojo, ejemplos buenos y no tan buenos, hay que aclararlo, ¿verdad? Pero hay muchos casos relacionados con esto que realmente nos empiezan a mostrar claramente si realmente había una estrategia atrás en recortar un presupuesto o aumentarlo o simplemente redistribuirlo. Por supuesto que yo estoy más a favor del tema de la redistribución de los presupuestos porque me va a obligar a mí a generar un nuevo planteamiento estratégico con esa agilidad y esa forma y esa fortaleza que puedo ofrecer para ejecutar lo que tengo que ejecutar. No se trata solo de recortarlo. Ahorita vamos a ver esto, pero esta redirección de los recursos pueden verse muy bien o muy mal también, si no lo ejecutamos de la manera adecuada. Por ejemplo, hay un excelente caso de Delta. Delta en Estados Unidos particularmente, tomó a todos sus clientes relacionados con su programa de relaciones, para la redundancia, y simplemente le dice, miren, sus millas valen en esta línea aérea y en cualquier otra, porque estamos en un problema. Y como esto es suyo, entonces yo le doy el derecho de permanecer conmigo a pesar de que le dé estas millas, se las convierta en cash para que las pueda usar en otra línea. Yo se las convierto. Gran oportunidad, gran momento. Imagínense lo que a nivel de relación puede generar esto. Algunas de otras, como van a ver ahora de Airbnb, bueno, eso significó más bien una catástrofe por un frenazo de esos yo tengo que pensar que fue un frenazo de pánico. ¿Tendrán sus razones? Sí, yo tengo las mías para pensar de esta forma, pero definitivamente empezamos a tener algunos temas que no se ven tan bien y que realmente nos empiezan a generar problemas y que nos generan algún tipo de inestabilidad alrededor del negocio. Productos de consumo masivo, cuestiones de ese tipo que existen. El tema aquí no es la reducción, sino el daño que se produce cuando normalmente venimos invirtiendo en una relación con clientes y de un momento a otro ya no tenemos más. ¿Por qué? Porque recortamos todo y creemos que el cliente va a aceptarlo. Ah, sí, ya lo redujeron porque en realidad soy Cristian. No, no, yo soy el cliente y sigo siendo el cliente. Entonces resulta que lo primero que están descuidando es a mí. Entonces, por supuesto que eso después se puede convertir en un tema muy caro. Y ese tema, créanme, se paga muchísimo más hacia adelante. Y por supuesto que necesitamos entender que esos nexos tienen un valor tan grande que tenemos que seguirlo trabajando. Y no estoy hablando solo de programas de relaciones, estoy hablando de programas en el campo, de programas en el punto de venta. Y ahora van a ver un caso de esto que realmente construye sobre el modelo sin necesidad de simplemente recorte y vámonos porque me dio miedo. Hay que transformar de manera ágil la estrategia y su ejecución, cambiando los canales hacia los que demanda la situación y donde debería ser la mejor forma de ejecutarlo. Solo si tenemos una visión holística del modelo lo podemos realizar. De otra forma, vamos a entrar en un modelo mucho más complejo, porque después la reconstrucción nos va a costar más cara, más allá de que la competencia nos va a robar si lo hace de manera diferente y más efectiva. No podemos apostarle a eso. Pero bueno, vean por ejemplo este caso, para ir terminando, les voy a contar básicamente 4 casos que me llamaron mucho la atención. Este es el de Airbnb. Vean que de Airbnb, que es un tema que extraje de Fast Company ahora en abril, realmente habla de un tema sumamente interesante, donde básicamente por una acción como la que están viendo, donde es una reacción de pánico, simplemente recortan su modelo de relación, recortan sus gastos, vamos a preocuparnos por más bien más el futuro sin ni siquiera saber cómo lo van a prever. Vean que ya, si ustedes analizan este caso en las últimas semanas, se van a dar cuenta como ya empezaron a cambiar su modelo y se dieron cuenta, ups, esto se nos está complicando más de la cuenta. Pero imagínense que solo generar un movimiento como el que generaron, genera un impacto de 26 billones de dólares. Lo que deciden recortar de presupuesto de marketing en lugar de redistribuirlo, en realidad lo van a tener que multiplicar hacia adelante. Les aseguro que esto no solo es el costo de su caída, sino el costo de lo que van a tener que invertir para volver a estar donde estaban. Y este es uno de los grandes ejemplos de lo que está pasando en este momento en el mundo de todo lo que es hospitality. Es un tema complicado, pero claro, desde mi punto de vista, una posición no muy adecuada. Vean qué interesante como de otra forma toma
un cliente como Centauro, que yo creo que tiene una visión sumamente interesante de ver y hacer las cosas, cómo retoman ellos su modelo, cómo aprovechan todas las oportunidades que se empiezan a visualizar en el mercado, inclusive versus su competencia, donde algunos de ellos pues cierran, otros desaparecen, otros tienen sus propias promociones y cómo ellos dicen, no solo estamos abiertos para ayudarles y estamos cambiando todo nuestro modelo de comunicación y les empezamos a informar a ellos que tenemos inclusive servicios nuevos que les podemos dar que se adaptan a la necesidad de los tiempos y del momento. ¿Y cómo obtenemos un modelo como el que ustedes ven abajo a la derecha, donde básicamente cómo integramos a las diferentes personas en los diferentes medios, en los diferentes momentos, cómo mezclamos tecnología con creatividad, con ejecución, con planteamiento estratégico y por supuesto control de resultados en línea para poder ir mejorando toda la comunicación y empezar a capitalizar sobre los resultados del negocio? Vean qué interesante este caso de Levi's. Este es otro de los casos que revisé en uno de los artículos que me llegó, donde son acciones concretas que realmente en este caso muestran una efectividad interesante porque realmente ellos están reforzando su comunidad. En un momento de crisis como el que estamos, creo que lo último que la gente quiere saber o que le recuerden o que le están mencionando es que estamos en crisis. Eso es más que obvio. Imagínense lo que significa para una marca como Levi's decirles, miren, ni siquiera va a tocar el tema. Vean que en sus comunicados ni siquiera se habla de crisis. Se habla de cómo ajustar la marca de una manera en la que capitalicemos sus diferentes verticales internas. Pasar de productos a contenido. Pasar de tiendas a una relación virtual, de transacciones a inspiración, de comprar a socializar. Hay que considerar los cambios de manera holística y cómo estos cambios van a afectarnos hacia adelante. Por supuesto, toman un concepto de marca 501, todo el mundo sabe que es Levi's 501, espero que sí, porque la verdad es que creo que sí. Y cómo lo convierten esto en una serie de programas que a las 501 empieza todos los días con músicos locales, tocando desde sus casas, generando shows específicos, haciendo un modelo de relación con su gente y no mencionan crisis por ningún lado, pero definitivamente están cerca de sus marcas. Ustedes saben qué va a pasar a partir de esta semana que ya se están abriendo las tiendas. Por supuesto que si alguien va a generar una compra de un jeans, ¿a dónde va a ir? Por supuesto que lo tiene aquí. Y para concluir, aquí hay un caso sumamente interesante de una asociación, la cual pues respeto mucho, la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicinas, porque Anadim viene y genera en un momento de cambio como el que estamos viviendo, genera una serie de acciones que hace que la acción a través de la unificación de sus diferentes estructuras de comunicación empiece a unificar todo lo que tiene que ser beneficios y obviamente todo lo que tiene que ser con estructuras organizacionales para mejorar el negocio, no solo de ellos como organización, sino la de sus propios socios. Y aquí ustedes pueden ver en el modelo de cómo inclusive generan centros de capacitación y modelos más que reactivos, acorde a las necesidades del tiempo, para poder establecer comunicación con cada uno de sus stakeholders. Y cómo esos procesos de cambio y de ejecución nos llevan estrictamente a tener un control de resultados, a tener una visión holística, a poder generar un modelo de avance que hoy cualquiera de tanto este caso como el caso Centauro y el caso de Levi's, por ejemplo, les puedo asegurar que están enfocados a un modelo de evolución que ya les va a empezar, no solo les está dando resultados hoy, sino que definitivamente les va a seguir dando resultados hacia adelante, porque están montados en un modelo que les permite ajustar, estructurar, modificar todo su proceso estratégico para que hacia adelante mantengan el nivel que tienen que ir manteniendo. Pero esto se llama visión holística. Esto es comunicación holística. No es un tema de marketing de futuro. Es un modelo que tiene que ajustarse, tiene que ejecutarse desde hoy, porque es la visión que va a asegurar que tengamos futuro. Es una seguridad sobre el modelo de evolución que tenemos que tener claro y tenemos que tener ajustado. Con esto, pues básicamente me gasté su hora. Les agradezco mucho a todos. Aquí está, abajo está mi email por si alguien quisiera
hacer algún tipo de consulta, algún tipo de comentario, por supuesto que más que bienvenido y sin duda estaré tomándome el tiempo para responder cualquier inquietud que se presente. Y de la misma forma, quiero agradecerles a todos por su tiempo, a nuestros amigos tanto en México como en el resto de Latinoamérica, to our friends in Europe and US. Muchas gracias a todos. Thanks a lot por tomarse el tiempo, por permitirnos expresar todas estas ideas, tomar este momento tan valioso en un momento tan importante de nuestras vidas y que por supuesto estamos abiertos a lo que se ofrezca. Creo que tenemos un tiempo aquí para preguntas y respuestas. Los dejo, si tienen alguna duda, consulta, pues por supuesto encantado estaré aquí unos minutos más. Muchas gracias. Ya está abierto las preguntas y respuestas para aquel que tenga alguna duda para nuestro speaker. Tenemos un comentario. Muchas gracias. Muy interesante y valiosa aportación de conocimientos. Nos mandan preguntar, ¿Holoscom asiste a las marcas a implementar estos modelos? Sí, por supuesto que sí. Nosotros somos una organización que no solo genera toda la parte de análisis y planteamiento de la parte estratégica, sino que también lo operamos. Creo que esa es una parte importantísima en el modelo. Y como les decía durante la presentación, asegurar que lo que planeamos y ejecutamos se lleve a cabo y funcione como tiene que funcionar es parte de nuestra misión también. Entonces sí, tratamos de que definitivamente ese ciclo se cumpla de manera completa, tanto en la parte de análisis, de planeación como de ejecución de todos los niveles de operación. Una más, ¿podría repetir este binomio de vender productos a socializar y de transacciones? Creo que la escribieron un poco corta, nada más nos pusieron, ¿podría repetir este binomio de vender productos a socializar y de transacciones a? Creo que se está refiriendo a un caso específico. Sí. Está muy bien. Es que estamos hablando del case de Levi's. Sí, Levi's realmente lo que está haciendo y lo que están buscando en su modelo es generar una serie de cambios. En realidad ellos, y como le estaba mencionando ahí, es realmente pasar de productos a contenido, de tiendas a relación virtual, de transacciones a inspiración y de compras a socializar. En realidad, ese modelo lo que está haciendo es tratando de mantener un ciclo de relación con sus clientes, con sus individuos, y por supuesto que está pensando en el momento post-crisis, ¿verdad? En el momento en el que tengan una apertura. Entonces, estos elementos que están considerando ellos, pues básicamente lo que están tratando es de capitalizar en un momento en el que técnicamente no pueden vender más allá que lo que puedan vender online. Y saben ustedes que el tema de los jeans para efectos de venta online es un poco más delicado porque el talle y todo este tipo de cosas son issues relevantes. Gracias. Una más. Los que pertenecemos al segmento o áreas de producción, ¿cómo ejecutar el círculo holístico como nuevo modelo de negocio? Interesantísima pregunta. La respuesta es bastante amplia. Lamentablemente creo que no tenemos tanto tiempo, pero le voy a decir que cada uno de los modelos definitivamente tiene su relación con diferentes participantes en su cadena de valor. En los áreas de producción, por supuesto que hay vendedores, hay distribuidores, hay plataformas de logística, etcétera, etcétera. Técnicamente para cualquiera de esas áreas lo que hacemos es generar un modelo específico y tenemos grandes casos y experiencias muy interesantes de trabajo con sus redes de distribución, con sus propias comunicaciones internas, con los diferentes componentes de la cadena de valor. Entonces, a veces dejamos de lado algunos de los elementos en la parte de producción porque se consideran que no son necesariamente productos de consumo masivo, o más bien que no salimos a la calle a vender, sino que somos los que producimos. Y la verdad es que nosotros también tenemos clientes dentro de nuestro ciclo de negocio que tienen que ser atendidos. Y por supuesto, si me manda un email con un poco más de detalle, estaría encantado de responderle un poco más profundamente. La respuesta concreta es claro que sí. Hay modelos muy interesantes para empresas de producción.
Gracias. ¿Qué diferencia a Holoscom de una agencia de publicidad internacional? Bueno, tengo que aclarar que también nosotros somos internacionales, pero si estamos hablando de los grandes grupos, creo que tiene que ver con un tema de visión de integración total de su negocio, no por verticales, sino como un todo. Yo creo que una de las realidades más importantes también es la agilidad que tenemos como ejecutores de negocio. Mm, Nosotros estamos muy lejos de ser, de tener vacas sagradas o elefantes blancos o ser uno de ellos. La verdad es que creo que ese elemento de fortaleza y de agilidad que nosotros tenemos como organización nos da la posibilidad de actuar muchísimo más en concordancia con los planes estratégicos, muchísimo más allá de cuál de las diferentes áreas tiene un margen de ingreso más o menos. O sea, la verdad es que estamos comprometidos muchísimo más con el tema del resultado del negocio que con las necesidades o las exigencias del negocio propio, ¿verdad? Que es lo que normalmente en esas compañías sucede y bueno, tengo que decirlo, experiencia propia también. Gracias. ¿De qué manera sensibilizar a los empresarios de que el factor humano es primordial? La primera reacción en muchos casos fue y es hacer recorte de personales. Complicado. Le voy a decir que eso es un tema de filosofía de organización. Tal vez ahí también nos diferenciamos mucho de estas grandísimas compañías. Normalmente lo primero que hacen cuando necesitan ser más rentables es recortar esa línea que le llaman staff cost. Cuando en realidad es talento. Inclusive voy más allá y lo mencionaba dentro de la presentación. El talento, normalmente en las grandes organizaciones, el talento se retiene cuando dicen renuncio. Y muchas veces para estas personas que son muy valiosas, tienen que usar este tipo de tretas para poder crecer dentro de la misma organización. En algunos casos, hasta se prometen cosas que no se le cumplen. Entonces terminan hasta solicitando, mira, lo que me prometiste, necesito que me lo des. No solo es un tema de orgullo, es un tema de justicia. Si no me voy hasta que se pronuncia eso, normalmente hay reacción. Y a veces, en la mayoría de los casos, lo decía en la presentación, es demasiado tarde. Yo creo que es un tema de visión y yo creo que es un tema de entender las organizaciones cómo funcionan. Hoy se dice muchísimo, no, es que el talento es lo más importante. De ahí a ser realmente como debe ser, está bastante limitado. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, yo creo que esto es, desgraciadamente creo que el tema de talentos a golpes es cuando las grandes organizaciones o las organizaciones que no valoran su talento se dan cuenta que con la pérdida de talento también están perdiendo clientes, están perdiendo grandes proyectos hacia adelante. Y cuando lleguen ellos a valorar el costo del reemplazo, se van a dar cuenta que es bastante más alto que el costo de retención. Es igual que cuando un cliente, el tema de la relación 9-1, de traer un cliente nuevo versus retener uno, es exactamente lo mismo. Y yo creo que es un tema de filosofía de compañía. Difícilmente lo vamos a cambiar si no se llevan el golpe y lo entienden. Gracias. Tenemos una última. Con respecto al turismo, todos los países deberán hacer lo mismo, primero apelando al compromiso del consumo nacional y después limitando viajes, ¿o qué recomiendan hacer? Pues yo creo que ahí estamos supeditados también un poco a las normas internacionales, no solo de interrelación comercial, sino también a las normas de cada uno de los países, ¿verdad? Ya nos damos cuenta, por ejemplo, que las líneas europeas ya están empezando a abrir un poco más sus canales. Sin embargo, hay que ver cuáles de los países están abiertos a recibir sus líneas aéreas y con ellos sus turistas, etcétera, etcétera. Creo que hay un tema de visión de negocio que tiene que estar respaldado por la información y por el contexto que estamos viviendo particularmente. Hay que entender las áreas de mercado que estamos atacando y definitivamente entender cuáles son las condicionantes que estamos teniendo hacia adelante.
Eso nos va a poder ayudar a tener una visión un poco más clara de cómo podemos irnos moviendo, pero ante todo, como lo decía durante la presentación, estar preparados cuando ese proceso de liberación de las diferentes condiciones se empiece a dar, con todas sus restricciones. Si nos dan un 30% de capacidad de viajeros o en un hotel o en una línea aérea, etcétera, etcétera, bueno, ese es el cupo que tenemos por vender y tenemos que ver cómo lo capitalizamos de la mejor manera. Yo no puedo evitar pensar que definitivamente va a haber una grandísima demanda de servicios de este tipo cuando se empiecen a librar las cosas de una manera más fuerte. No solo por un tema de gusto, o sea, muchos, ese es un poco mi caso, estamos deseosos por ir a nuestro país a ver a nuestra familia, ¿verdad? Hermanos, primos, sobrinos, ¿verdad? Entonces, no es solo un tema de negocios. Ahora, hay muchísimo en el mundo del negocio que está cruzando los dedos porque dependen, sí, de una relación personal. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que definitivamente no solo analizarlas y ponerlas por escrito, sino que para cada uno de estos hay que tener un plan de ejecución muy claro, muy bien establecido para cuando las condiciones se empiecen a dar, estar ya preparados para tomar la oportunidad. Por supuesto que la visión holística es fundamental para esto. ¿Cuáles son los pasos a seguir para implementar un modelo de comunicación holística en una organización? Lo mencionábamos un poco en los ciclos que mostramos en las gráficas. Creo que hay que entender muy bien que la parte de entender la problemática, de generar un plan estratégico considerando las diferentes herramientas de comunicación disponibles o que realmente necesitamos, más que disponibles, es cuáles necesitamos ejecutar, ejecutarlas de la mejor manera y por supuesto que desde el momento de la planeación tengamos una visión muy clara de cómo vamos a ir midiendo los resultados, no solo para saber si vamos bien o mal, sino para poder aprender del modelo y constantemente mantenernos en un proceso de evolución permanente. Entonces, nuestra estrategia, nuestro plan, nuestro análisis, nuestra ejecución tiene que evolucionar de manera constante, no solo como ciclo, sino en cada una de las áreas que están afectando el plan de comunicación. Muchísimas gracias. Esas fueron todas las preguntas. No sé si quieras complementar con algo más para poder agradecer a nuestro público. Pues yo mismo les agradezco mucho su tiempo, su interés y por supuesto que estamos a la orden. Repito, pueden ver ahí mi email si tuvieran alguna duda, consulta, algún comentario. Muy agradecido por recibirlo y por supuesto me comprometo a responderlos, pero ante todo les agradezco mucho su atención y espero que les haya sido de utilidad y estamos por supuesto a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias inclusive a Cátedra América 2.0 por el espacio y encantado de colaborar también. Gracias a ti, Ela, por la confianza y por tu excelente ponencia. Y pues agradecer también a toda la gente que nos hizo favor el día de hoy en conectarse. Muy agradecidos y que tengan un excelente día y mejor resto de semana. Un saludo a todos y gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Listos.